sesionar la comisión. Gracias, presidente. Y ahora para sustanciar la tercera pregunta, por parte de la Junta de Extremadura, le damos la bienvenida a la señora Ramos Cotrina. Bien, la tercera pregunta está formulada por el señor Garrote Ledesma, que dispone de 3 minutos para formularla. Cuando usted quiera, señoría. Muy bien, gracias, presidente. Señora Cotrina, bienvenida a esta comisión. Esta pregunta va relacionada con lo que ocurrió con el Real Decreto 9/2024 del Gobierno de la Nación, que a principios de enero se aprobó anteriormente y no fue convalidado, entre otras cuestiones, por el voto negativo del Partido Popular. Ese era un decreto, como ustedes bien conocen, que había una serie de medidas sociales y económicas, creemos que importantes para todo el Estado español y, por supuesto, para Extremadura. La no convalidación pues supuso de que ese tipo de cuestiones, bonificación en el IRPF, ayuda a la compra de vehículos, en fin, acceso a la vivienda, el incremento de las pensiones, pues se vieran paralizados. También estaba en ese decreto la distribución de 9.600 millones de euros de entregas a cuenta para las comunidades autónomas, a la cual le correspondían 300 millones de euros a Extremadura. Curiosamente, ese mismo día que no se convalida, la señora Guardiola retira los presupuestos, el proyecto de presupuesto en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No sabemos si tendría alguna relación, entendemos o puede entenderse de que sí, que el seguidismo de la señora Guardiola a los dictados de Génova pues perjudican una vez y otra vez también, una vez sí y otra vez también a los extremeños, ya que esos 300 millones en ese momento pues dejaron de ingresarse como anticipo a cuenta y esa disponibilidad de fondos pues no están a disposición de la Junta de Extremadura. Ya ocurrió el año anterior con la senda del déficit, que también el Partido Popular no permitió que se aprobara y fueron casi 70 y tantos, creo recordar, 80 millones de euros que tampoco estaban disponibles para la Junta de Extremadura, lo cual quiere decir de que esa disponibilidad de fondos, pues lógicamente debe repercutir o repercute negativamente en los servicios públicos y lo que es en el gasto para los extremeños. Pero es que, bueno, las noticias se actualizan día a día y ayer conocimos de que la propuesta de la vicepresidenta de España de condonar la deuda, 88.000 millones a todas las comunidades autónomas, a las cuales corresponde 1.750 millones a la comunidad autónoma de Extremadura, de esos 5.400 y pico de deuda que tiene, pues lógicamente también repercutirá negativamente porque, según la información que podemos disponer, las declaraciones de la señora Guardiola, se va a votar negativamente, lo que no sabemos qué hará después, pero de momento se va a votar negativamente, con lo cual entendemos que ese sometimiento o ese seguidismo del Gobierno de Extremadura a las directrices de Génova pues está repercutiendo negativamente en nuestra región al no disponer de esos fondos, de esos, por ejemplo, 300 millones que podía en estos momentos que están ustedes pendientes de llegar a acuerdos con los profesores, con los bomberos forestales, incluso con los agentes de desarrollo, con la problemática que hay, podrían ayudar. Entonces, bueno, la pregunta va en ese sentido, ¿qué impacto tendrá en la región esa no actualización de las entregas a cuenta para el ejercicio 2025, que bueno, se aprobó de nuevo un nuevo decreto a final de mes, pero no se incluye esta entrega a cuenta y está pendiente de un posible acuerdo que, como estamos viendo, puede ser complicado. Muchas gracias. Gracias, señor Garrote. A continuación, para contestar a la citada pregunta, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Ramos Cotrina, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En la actualidad, el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía se regula por la Ley 22/2009 de 18 de diciembre. Los ingresos de las comunidades autónomas bajo el actual sistema de financiación provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de su participación en una serie de fondos. El sistema de financiación opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación y una liquidación definitiva de los mismos.
La finalidad perseguida con este sistema de entregas a cuenta no es otra que asegurar en el tiempo la cobertura de la financiación de los servicios de las administraciones territoriales. Como se recoge en el artículo 11 de la Ley 22/2009, referido a la evolución del sistema, para la determinación del importe de las entregas a cuenta se utilizarán las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio al que corresponda. Así, la Ley de Presupuestos Generales del Estado se convierte cada año en el instrumento necesario para dotar a las comunidades autónomas de los recursos resultantes de la aplicación del sistema de financiación. De acuerdo con esta previsión, el pasado 15 de julio de 2024, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que recibirían unas entregas a cuenta récord, con un incremento de un 9,5% más que en 2024, que cifró en 12.000 millones de euros más. La mayor financiación de la historia, según la nota de prensa de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El 29 de julio de 2024, el Ministerio de Hacienda nos comunicó los importes provisionales de las entregas a cuenta de los recursos del sistema para 2025, realizados por el Ministerio con la información disponible en ese momento, de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos, que venían a confirmar los datos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Llegado el 1 de enero del 25, de acuerdo con lo previsto en la Constitución española, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. En situación de prórroga, esta situación de prórroga se activó por segundo año consecutivo, a partir del 1 de enero de 2025 y continúa actualmente. No es hasta el 17 de enero de 2025 cuando el Ministerio nos comunica los importes de las entregas a cuenta de los recursos del sistema para 2025, que corresponde percibir a esta comunidad autónoma por mensualidades en situación de prórroga presupuestaria, conforme a lo previsto en el Real Decreto Ley 9/2024, por el que se adoptaban medidas urgentes por el que usted me pregunta. De conformidad con ese Real Decreto Ley, los importes de las entregas a cuenta de 2025 se basaban en las previsiones de ingresos tributarios contenidas en el Real Decreto Ley 4/2024, por el que se actualizaron los importes de las entregas a cuenta para 2024. Por tanto, se actualizaban las cuantías provisionales comunicadas por el Ministerio el mes de julio a los valores de 2024. No a las previsiones para 2025. Es decir, no incluían los 12.000 millones de incremento que la ministra de Hacienda informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2024, donde las entregas a cuenta iban a alcanzar una cifra récord. Digamos que la actualización era parcial. El Estado retenía esos 12.000 millones de euros. No obstante, como usted sabe, el Pleno del Congreso de los Diputados, reunido en sesión extraordinaria el 22 de enero del 2025, no convalidó el Real Decreto Ley mencionado. A fecha de hoy no se ha recibido comunicación por parte del Ministerio con los importes correspondientes a las entregas a cuenta del 25 sin tener en cuenta ese Real Decreto Ley no convalidado. No obstante, es evidente que las previsiones de ingresos contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que servirían de base para el cálculo de las entregas a cuenta del 25, en esta situación de doble prórroga presupuestaria, muestran un gran desfase con respecto a la actualidad, que impediría que las comunidades autónomas puedan disponer del incremento de recursos habido con posterioridad. Y si bien no nos han comunicado a fecha actual el importe de las entregas a cuenta sin convalidación de ese Real Decreto Ley, sí que se ha realizado el ingreso de las entregas a cuenta de este mes de febrero. El resultado, pues el Estado ingresa 52,83 millones de euros menos de los que correspondían a Extremadura para la prestación de los servicios públicos de su competencia, como consecuencia de la no aprobación por segundo año consecutivo de los presupuestos generales del Estado. En total, retendría 634 millones de euros a esta comunidad autónoma de persistir esta anómala situación. Es evidente
que la extensión en el tiempo de esta situación de prórroga presupuestaria del Estado en el ejercicio 2025 podría tener efectos relevantes sobre las finanzas públicas hasta la actualización por el Estado de las entregas a cuenta. El impacto negativo afectaría de manera progresiva y creciente desde el punto de vista de la tesorería a lo largo del ejercicio. Para evitar estos perjuicios, el Estado debería adoptar cuanto antes medidas de ajuste que permitan actualizar las magnitudes por las que se asignan las entregas a cuenta, tomando como referencia para su cálculo los importes previstos de recaudación de ingresos tributarios a partir de los cuales se determinó el techo de gasto no financiero para 2025, ya aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de julio del 24, y no las cifras de magnitudes equivalentes prorrogadas del ejercicio 23. Entiendo que ha terminado, ¿no, señora Ramos? Gracias. Bien, a continuación, por el turno de réplica, tiene la palabra el señor Garrote Ledesma por tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Señora Ramos Cotrina, yo creo que, sinceramente, creo que no ha contestado a la pregunta en qué va a afectar, porque, lógicamente, el voto positivo en su momento del Partido Popular a ese Real Decreto pues haría que vendrían esos 300 millones. Pero yo creo que en línea general, a pesar de lo que se ha dicho también en la anterior comparecencia del señor Carrón, yo creo que la gestión presupuestaria, o sea, cómo se gestionan las cuentas en Extremadura, señora Cotrina, yo creo que podemos definirla como una especie de montaña rusa que tiene subidas, bajadas, no sabemos bien dónde va. Y bueno, aunque ustedes al parecer vinieron para arreglar este desastre que era Extremadura con el PSOE, yo creo que en poco más de año y medio que llevan gestionando la comunidad, y en este caso de lo que estamos hablando, que son de las cuentas, podemos dar algunas cuestiones que nos hacen ver cómo estamos realmente, aparte de datos concretos o datos también sesgados. La negativa del Partido Popular a nivel nacional ha hecho que 78 millones de la senda de déficit del año anterior, 300 millones de estas entregas a cuenta, y ya veremos a ver si no 1.700 millones del rechazo a esa condonación de la deuda, pues lógicamente tienen que repercutir negativamente en la prestación de servicios públicos y en el gasto de la Junta de Extremadura. Pero además es que, por un lado, no se quiere ese dinero, por decirlo de alguna manera, machana, y por otro lado se perdona cantidades importantes por las rebajas fiscales a los que más tienen. Y bueno, y aquí ya se ha dicho que el incremento de la recaudación, pues lógicamente tiene una cuestión importantísima, que es el dinamismo, la mejora de la economía y la mejora del empleo, que, por cierto, un apunte, no es cierto de que el dato de paro sea históricamente el menor. Claro, si coges la serie desde cuando queremos, pues se hace. Vean ustedes la serie histórica del desempleo en Extremadura y verán que no es el mejor dato de la región. Por otro lado, estas rebajas fiscales, que lo que pretendían era que viniera población, que crearan empresas, pues, lo que quiere decir que la población disminuye, el número de empresas está estancado y los grandes proyectos, les guste más o les guste menos, son los que estaban en marcha y se diseñaron y se comenzaron a desarrollar con el gobierno del Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara. La ejecución presupuestaria, bueno, esos presupuestos que ya hemos hablado bastante de ejecución presupuestaria, pero bueno, pues decirle que según los datos que tenemos a 31 de diciembre, facilitado por la propia Consejería, la ejecución de los fondos europeos son poco más del 57% y la ejecución de la transferencia del Estado alcanzan el 67%, lo cual quiere decir que se está analizando el resto de ejecución, pero bueno, quitando capítulo 1 y capítulo 2, la ejecución de proyectos no creo que sea muy halagüeña en este 2025. Las modificaciones presupuestarias también se ha hablado aquí, pero bueno, son una cantidad bastante importante y también se ha dicho ya en esta comisión lo que nos espera en el 2025 debido a esa prórroga de presupuestos y a esa no aprobación de los mismos. La deuda pública, sí es cierto de que un dato concreto, por ejemplo, en mayo se había incrementado a lo largo del año 2024, prácticamente quedó a cero, pero las previsiones, como bien se ha dicho aquí también, son del 1%. O sea, la deuda pública ahora mismo, perdón, estaba hablando de otra cuestión, de la deuda pública se ha incrementado en 2024 más de 100 millones y desde que ustedes gobiernan en 250 millones, llegando a 5.453, de los cuales le quieren condonar 1.700, que ustedes no sé si están dispuestos a hacerlo o no.
acuden a préstamos, como recientemente ha ocurrido la aprobación por parte del Gobierno de que acudan a préstamos. El déficit, que es lo que les decía antes, en el mes de mayo era de 1,06% del PIB regional y que a final de año alcanzó valores menores, prácticamente cero, pero que la propia AIREF, como aquí se ha dicho también, la previsión es del 1%, o sea, un incremento importante del déficit. Y después otra cuestión importante, el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria. Habitualmente todos los organismos oficiales e independientes pues alertan del riesgo de ese techo del gasto, de superarlo y de la estabilidad y de los datos de estabilidad presupuestaria. Pero hay una cuestión importante, que yo creo que aquí también se ha dicho, que la prórroga de los presupuestos lo que hace que el techo de gasto sea el que corresponda a 2024 a ese presupuesto. Entonces, las posibilidades que ha dado el Gobierno de España de incrementar el techo de gasto y el techo de la estabilidad presupuestaria, pues lógicamente no podrán aplicarse al presupuesto 2025, ya que es la prórroga del 2024. Eso también hará que haya menos fondos para los servicios públicos y menos fondos para los extremeños. Y después hay una cuestión que yo creo que ustedes machaconamente han metido en el debate presupuestario, que es veníamos de un infierno fiscal y no sabemos dónde queremos ir, si a un paraíso fiscal o a qué. Pero sí también tengo que decirle de que el debate no es infierno-paraíso, el debate es impuestos y servicios públicos. Y está claro que el infierno fiscal real es cuando la sanidad no atiende adecuadamente a los extremeños, que el infierno fiscal es cuando no se da una respuesta adecuada a la necesidad educativa, que el infierno fiscal es cuando se dirigen políticas hacia la privatización de ciertos servicios, haciendo seguidismo de Andalucía y Extremadura. Tiene que ir terminando. En definitiva, este tipo de cuestiones nos permiten hacer ver de que hay un déficit de fondos de motu propio, bien porque no se quiere o bien porque se perdona, y eso pues, lógicamente repercute negativamente en los servicios que se prestan a los ciudadanos y en los servicios que se prestan a los extremeños. Y lo último, veremos mañana en la Asamblea si se aprueba o no ese decreto de medidas que trata de mitigar la retirada de los presupuestos, y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Y por último, y termino, presidente, en relación con Almará, y relacionado, que se hablará y se dirá mucho río de tinta sobre Almará, pero hay una cuestión importante. La presidenta ha dicho que no le importaría de perdonar a esas empresas que tienen esos ingresos tan millonarios eléctricas que gestionan Almará los impuestos autonómicos. La pregunta también sería, en relación con esta pregunta, ¿qué se dejaría de pagar si se perdonan esos impuestos? Muchas gracias. Perdón, presidente. Para el turno de dúplica, por parte de la Junta de Extremadura, y por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Ramos Cotrina. Un segundo, por favor. Encienda el micrófono, señora Ramos. Los recursos que nutren las entregas a cuenta no son recursos del Estado, son recursos que recauda el Estado a través de los impuestos que pagan los ciudadanos. Estos ciudadanos tienen derecho a que se le presten los servicios públicos en todas las comunidades autónomas y territorios en igualdad de condiciones. La finalidad perseguida con el sistema de entregas a cuenta no es otra que asegurar en el tiempo la cobertura de la financiación de los servicios públicos de las administraciones territoriales, finalidad que el Estado no está cumpliendo. Esos servicios públicos que se financian con las entregas a cuenta se prestan en las comunidades autónomas por las comunidades autónomas, no por el Estado. El año pasado, el Ministerio de Hacienda no actualizó dichas entregas a cuenta hasta el mes de septiembre, generando efectos no deseados sobre las finanzas públicas, dependiendo de las disponibilidades de tesorería de cada comunidad autónoma. No existe ninguna justificación para la no actualización de estas partidas esenciales para la financiación de los servicios públicos. El Estado ha tenido y tiene distintas opciones para proceder a esa actualización, sin menoscabar o perjudicar la efectiva prestación a los ciudadanos de los servicios públicos a los que tienen derecho en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. Como, por ejemplo, tramitar un Real Decreto Ley solo con esta medida, no inmerso en un mar de medidas dispares, en un totum revolutum que no permite discriminar lo que nos beneficia de lo que no. O, por ejemplo, por un acuerdo del Consejo de Ministros similar al adoptado el 21 de enero de 2020 para la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, que decía textualmente: en una situación inédita de doble prórroga presupuestaria,
Pues, de nuevo, ya estamos en doble prórroga presupuestaria y, por tanto, la vía para la actualización podría ser la misma que la utilizada entonces, un acuerdo del Consejo de Ministros. Pero es que realmente lo que se necesita es voluntad para querer actualizar esos importes, pero a las cifras de 2025, no a los valores de 2024. ¿Por qué ese Real Decreto no convalidado utilizaba las previsiones de ingresos para 2024, aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre del 23, en lugar de actualizar las previsiones para determinar el techo de gasto para 2025 ya aprobado, que evidentemente son superiores? ¿Por qué esta medida no se ha incluido en el Real Decreto convalidado posteriormente con otras medidas específicas? ¿O por qué no se ha tramitado un Real Decreto Ley únicamente para este fin? Pues no se hace por falta de voluntad, nada más. Esto nos demuestra la escasa voluntad del Estado para actualizar los importes que legalmente corresponden a las comunidades para la prestación de los servicios a los ciudadanos, y se distorsiona el sistema previsto, generando unos resultados financieros indeseados contrarios al propio sentido de la lógica. Como figura en la exposición de motivos del Real Decreto Ley con el que se actualizaron las entregas a cuenta del año 19, la actualización implica posibilitar un mejor ajuste de los recursos financieros de los distintos subsectores de las administraciones públicas a la posición cíclica de la economía española. Ello forma parte, en consecuencia, del margen de decisión del Estado en el marco de sus funciones de coordinación general de la actividad financiera y de sus propias competencias en materia de hacienda pública. Lo dice el artículo 149.1.14 de la Constitución española. Margen de decisión del Estado, señor diputado. Para finalizar, decirles que el impacto ahora mismo es escaso, pero que puede llegar a ser significativo y preocupante con el paso del tiempo. Igual que es preocupante el motivo que nos lleva a esta situación, que cuando menos es cuestionable. El Estado no cumple con la finalidad que se persigue con estas entregas a cuenta, que no es otra que asegurar la cobertura de la financiación de los servicios de las administraciones territoriales, y utiliza esa actualización como una especie de moneda de cambio para intentar obtener tratamientos singulares a determinados territorios en perjuicio de los intereses generales del resto de los ciudadanos. El Estado sí que presenta propuestas de condonación de deudas pactadas con un territorio, pero no presenta una propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica, ni tampoco actualiza los importes de las entregas a cuenta para 2025 que afectan a todas las comunidades autónomas. Esto preocupa y mucho a este Gobierno, señor diputado, porque afecta a los ciudadanos de Extremadura. Exijan que el Estado cumpla, que haga su trabajo y que actualice sus valores. Gracias. Muchas gracias, señora Ramos Cotrina. Bien, pues, señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.